Este relato llamado El Sendero del Deseo forma parte del libro titulado Relatos Imposibles, que tienes a tu disposición si te gusta en el enlace que te dejo en la descripción. Espero que lo disfrutes. Randy tenía 35 años y trabajaba como empleado de un banco en una ciudad cualquiera, en un departamento cualquiera. No había nada en su vida que lo distinguiera de los miles de personas que caminaban por las mismas calles día tras día, siguiendo la misma rutina, sin desviarse jamás del sendero preestablecido. Randy vivía solo en un pequeño apartamento en el centro, decorado de forma sencilla, sin nada que llamara la atención. Sus únicos momentos de compañía eran las largas conversaciones que mantenía con su periquito, un pequeño ser de colores vibrantes que a veces parecía entender más de lo que Randy mismo se daba cuenta. Randy despertó con el familiar sonido del despertador vibrando en la mesilla de noche. Eran las 6 en punto de la mañana. Sin pensarlo, estiró la mano y apagó el ruido, dejándose caer de nuevo sobre la almohada. Era viernes, el final de otra semana que se había deslizado entre sus dedos, igual a todas las anteriores. Se quedó un momento en la cama, mirando el techo blanco y liso, sintiendo el peso del vacío en el estómago. Había algo inquietante en la regularidad de su vida, algo que cada vez más lo asfixiaba. El banco era una extensión de esa monotonía. Las mismas paredes grises, los mismos compañeros de trabajo que apenas le dirigían la palabra. Su escritorio estaba siempre en el mismo lugar, con una montaña de papeles que nunca disminuía. Los clientes llegaban y se iban, murmurando quejas o dando instrucciones sobre sus cuentas, mientras Randy asentía con la cabeza sin realmente escuchar. Los números fluían ante sus ojos, pero en su mente solo había silencio. Durante el almuerzo, solía sentarse solo en una mesa cerca de la ventana, observando a las personas pasar. Se preguntaba si alguno de ellos sentía lo mismo que él, esa sensación de que todo lo que hacían era inútil, como si estuvieran atrapados en una vida que nunca habían elegido. Quizás todos lo estamos, pensaba Randy, mientras daba pequeños mordiscos a su sándwich. Pero el mayor refugio de Randy no estaba en su trabajo ni en la calle. Cuando regresaba a casa, el único momento de verdadera interacción lo tenía con su periquito, un pequeño pájaro que parecía disfrutar de su compañía. No era raro que Randy le hablara durante horas, contándole lo aburrido de su día, como si el periquito pudiera ofrecer algún tipo de consuelo. El pájaro respondía con un gorjeo o una repetición de frases sencillas que había aprendido a lo largo de los años, creando una extraña compañía en el silencio de su apartamento. Una noche, mientras observaba a su periquito picotear las semillas de su comedero, Randy se encontró perdido en pensamientos más oscuros. Se preguntó si su vida siempre sería así. ¿Podía cambiar algo? ¿O estaba destinado a seguir ese mismo patrón hasta el día en que todo terminara? Se recostó en el sofá y dejó que esos pensamientos lo consumieran por completo. Había algo inquietante en la idea de que su vida, su existencia misma, no tuviera un propósito mayor. Era como estar flotando en un vacío interminable,
donde cada día era solo una repetición del anterior. ¿Esto es todo?, preguntó en voz baja, aunque no esperaba una respuesta. El periquito levantó la cabeza como si lo hubiera escuchado, pero pronto volvió a su actividad. Randy lo observó por un momento y luego desvió la mirada hacia la ventana, donde las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. No sabía lo que quería, pero sí sabía que no podía seguir así. Fue entonces cuando decidió que necesitaba algo diferente. Algo, cualquier cosa, que rompiera con la rutina asfixiante que lo estaba consumiendo lentamente. Quizás un cambio de escenario, pensó. El campo, el aire libre. Tal vez allí podría encontrar una respuesta, o al menos un alivio temporal. Ese pensamiento lo sostuvo durante el resto de la semana, dándole algo a lo que aferrarse. Y así, el viernes por la tarde, después de cerrar su escritorio en el banco, hizo algo inusual. En lugar de regresar directamente a su apartamento, preparó una mochila con lo esencial y se dispuso a pasar el fin de semana caminando por la naturaleza. El sábado por la mañana, Randy salió temprano de su apartamento, con una mochila ligera al hombro y una determinación silenciosa. El aire de la ciudad aún estaba frío, pero el sol empezaba a asomar tímidamente entre los edificios. Esta vez, no se dirigía hacia el banco, sino hacia las afueras, hacia el campo, donde esperaba encontrar algo distinto, aunque no supiera exactamente qué. Condujo hasta llegar a una zona rural, a unos pocos kilómetros de la ciudad. El paisaje cambió rápidamente de calles grises y edificios altos a colinas verdes y caminos de tierra. Aparcó el coche cerca de un sendero y comenzó a caminar. El viento era suave y el olor a hierba fresca le hizo sentir un alivio momentáneo. Mientras subía una pequeña colina, su mente parecía despejarse, pero no completamente. Seguía cargando ese peso interior. Ese anhelo indefinido por algo más. El sendero serpenteaba entre los árboles y Randy lo siguió sin pensar demasiado. Cada paso lo alejaba de su vida rutinaria. Y aunque el paisaje le resultaba relajante, una parte de él no dejaba de preguntarse si realmente esto era lo que necesitaba. Tal vez lo que busco no está afuera, pensó, pero descartó rápidamente esa idea, intentando centrarse en el momento presente. Después de caminar por un par de horas, Randy llegó a lo alto de una colina, desde donde se veía el valle extendiéndose ante él. Se detuvo un momento, respirando profundamente el aire puro, cuando algo llamó su atención. Justo al otro lado de la colina, escondida entre unas rocas, había lo que parecía la entrada a una cueva. Randy frunció el ceño. La entrada era oscura y apenas visible entre las sombras que proyectaban las rocas, como si estuviera deliberadamente oculta del mundo. Sintió una mezcla de curiosidad y aprensión. No era de los que buscaban aventuras, ni mucho menos, pero algo en esa cueva lo atrajo de manera inexplicable. ¿Por qué no?, murmuró para sí mismo, mientras comenzaba a descender hacia la entrada. Al llegar frente a la cueva, notó lo estrecha que era la entrada. Dudó por un segundo, pero la curiosidad pudo más que su temor. Se agachó ligeramente y entró, sintiendo el cambio inmediato en la temperatura. El interior de la cueva era fresco, y el eco de sus pasos resonaba en las paredes. Al principio, todo estaba oscuro, pero a medida que avanzaba y sus ojos se acostumbraban a la penumbra, comenzó a vislumbrar formas difusas a su alrededor. En el fondo de la cueva
Apenas iluminado por la tenue luz que se filtraba desde la entrada, vio lo que parecía ser una figura humana, sentada y encorvada contra la pared de piedra. Randy se detuvo en seco, su corazón latiendo más rápido. La figura estaba inmóvil como si fuera una estatua. Era pequeña, y sus ropas, si es que lo que llevaba eran ropas, parecían viejas y desgastadas, como un manto que se había fusionado con la roca misma. ¿Qué es esto?, murmuró Randy, dando un paso más cerca, tratando de enfocar mejor la vista. De pronto, la figura se movió. Un ligero temblor recorrió su cuerpo, y Randy retrocedió un paso, con la respiración entrecortada. La figura levantó lentamente la cabeza, revelando un rostro pálido y ajado, como si hubiera pasado siglos en ese lugar, esperando. Los ojos de la figura se abrieron, pequeños y oscuros, y se fijaron directamente en Randy. «Te estaba esperando», dijo la figura con una voz suave pero extrañamente resonante. Randy sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esperando a él, se pasó una mano por el rostro, inseguro de si estaba realmente viendo lo que creía ver. Dio un paso hacia atrás, pero la voz de la figura lo detuvo. «No te vayas. Ya has llegado demasiado lejos para regresar». ¿Quién eres?», preguntó Randy, tratando de mantener la calma a pesar del pánico que crecía en su interior. La figura se enderezó lentamente. Su cuerpo delgado y encorvado crujió con el movimiento, como si no hubiera sido usado en mucho tiempo. «Eso no importa», dijo la figura. «Lo que importa es que has venido buscando algo, y yo puedo dártelo». Randy sintió que sus pensamientos se confundían. ¿Cómo podía saber eso? No había hablado con nadie sobre sus inquietudes, ni siquiera consigo mismo lo había admitido por completo. Pero allí estaba, esta figura misteriosa, como si pudiera leer su mente. ¿Qué es lo que puedes darme?, preguntó Randy, aún dudando si todo esto era un sueño o alguna extraña alucinación. La figura lo miró intensamente y, con una leve sonrisa en sus labios, dijo: «Puedo concederte un deseo. Solo uno. Pide lo que quieras y te será otorgado. Pero ten cuidado. No todo deseo trae consigo la paz que anhelas». Randy lo observó, sin poder dar crédito a lo que estaba escuchando. ¿Un deseo? ¿Podía ser cierto? ¿O era algún tipo de juego cruel? ¿Qué es lo que puedes darme?, preguntó Randy, aún dudando si todo esto era un sueño o alguna extraña alucinación. La figura lo miró intensamente y, con una leve sonrisa en sus labios, dijo: «Puedo concederte un deseo. Solo uno. Pide lo que quieras y te será otorgado. Pero ten cuidado. No todo deseo trae consigo la paz que anhelas». Randy lo observó, sin poder dar crédito a lo que estaba escuchando. ¿Un deseo? ¿Podía ser cierto? ¿O era algún tipo de juego cruel? Randy sintió que el aire dentro de la cueva se volvía más denso, como si el simple hecho de estar allí comenzara a pesarle. Su mente estaba en una confusión total. La idea de un deseo concedido, algo que parecía sacado de un cuento, le resultaba tanto tentadora como peligrosa. Miró a la figura, quien seguía inmóvil, expectante, como si estuviera acostumbrada a ver a las personas vacilar ante la magnitud de su oferta. «No lo entiendo», murmuró Randy sacudiendo la cabeza. «¿Por qué me ofrecerías algo así? Ni siquiera sé quién eres». La figura dejó escapar un suspiro, un sonido bajo y largo, como si estuviera cansada de dar siempre las mismas explicaciones. «No soy nadie», respondió con voz calma. «Lo que soy no importa, Randy. Lo único que importa es lo que tú quieres, lo que anhelas en lo más profundo de tu ser. ¿Acaso no lo sabes ya?».
Randy se quedó en silencio. ¿Sabía realmente lo que deseaba? Claro, se había quejado de su vida, de la monotonía, del vacío existencial que lo rodeaba, pero nunca había considerado que podría tener el poder de cambiarlo todo con un simple deseo. De repente, la idea le pareció absurda. ¿Un solo deseo para resolver algo tan complicado? No es tan sencillo, dijo Randy finalmente. Quiero muchas cosas, pero también tengo miedo de lo que podría pasar. He oído demasiadas historias sobre deseos que terminan mal. La figura inclinó la cabeza levemente, como si estuviera evaluando la sinceridad de Randy. Es cierto, dijo, con una ligera sonrisa que hizo eco en la penumbra de la cueva. Un deseo mal formulado, un anhelo mal interpretado, puede ser más una carga que una bendición. Pero la naturaleza del deseo es así, caprichosa, peligrosa. La pregunta es, ¿te atreves a tomar ese riesgo? Randy tragó saliva. El sudor le corría por la frente. Parte de él quería salir corriendo de esa cueva y no volver nunca. Pero la otra parte, la que había estado buscando algo más en la vida, algo que le diera significado, lo mantenía plantado frente a esa extraña figura. ¿Y qué es lo que quieres que desee?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Yo no quiero nada de ti, respondió la figura, sus ojos oscuros brillando en la penumbra. No tengo agenda, solo estoy aquí para darte una oportunidad. Tú eres el único que debe decidir lo que quieres, lo que ansías, lo que crees que cambiará tu vida. Randy bajó la mirada, sus pensamientos corriendo en 1000 direcciones. ¿Qué podía desear? Dinero, éxito, amor. Esas eran las cosas que la mayoría de la gente anhelaba, ¿no? Pero ninguna de esas opciones le parecía la correcta. No podía pedir algo tan común, tan material. Sabía que su problema no se resolvería con más dinero o una promoción en el banco. Había algo más profundo que lo atormentaba, algo que no terminaba de entender. Quiero, empezó a decir, pero se interrumpió. No era tan fácil como había pensado. No lo sé, confesó, sintiendo la frustración crecer dentro de él. No sé qué quiero. Solo sé que no quiero seguir viviendo así. No quiero esta vida vacía. La figura lo observó en silencio por un momento, como si esperara pacientemente que Randy llegara a la respuesta por sí mismo. Finalmente, habló con voz tranquila. No, todos saben lo que desean a primera vista. A veces, el deseo está oculto bajo capas de miedo, duda y conformismo. Pero dentro de ti, Randy, hay algo que ansías con toda tu alma, aunque aún no lo hayas dicho en voz alta. Randy respiró hondo. Sentía que la figura tenía razón. Había algo dentro de él, algo que no había querido admitir hasta ahora. Cerró los ojos un momento, tratando de concentrarse, de escucharse a sí mismo más allá del ruido en su mente. Quiero un cambio, dijo finalmente, abriendo los ojos. Quiero que mi vida sea diferente. Quiero sentir que lo que hago importa, que hay un propósito más allá de simplemente ir al trabajo, regresar a casa y repetir el ciclo cada día. La figura asintió lentamente, como si esa fuera la respuesta que había estado esperando todo el tiempo. Un cambio, entonces dijo, su voz suave pero firme. Ten en cuenta, Randy, que el cambio puede venir de muchas formas, y no siempre es lo que uno espera. Randy lo sabía. Sentía una sensación de temor creciente, pero al mismo tiempo un atisbo de esperanza. Sabía que estaba a punto de cruzar un umbral, de pedir algo que cambiaría su vida para siempre. Pero, ¿estaba listo para enfrentar las consecuencias? La figura se inclinó hacia adelante, su rostro sombrío apenas visible en la penumbra. Piensa bien en lo que pides, porque una vez hecho, no hay vuelta atrás. Randy cerró los ojos una vez más,
sintiendo que el momento se alargaba en el tiempo, como si el mundo entero estuviera en suspenso, esperando su decisión. «Quiero un cambio», repitió, esta vez con más convicción. «Quiero que mi vida sea diferente. No importa cómo, solo quiero sentir algo distinto». La figura asintió una vez más y Randy sintió una extraña presión en su pecho, como si el aire mismo dentro de la cueva se hubiera vuelto más denso, más pesado. «Tu deseo ha sido concedido», dijo la figura, y con esas palabras todo a su alrededor pareció desvanecerse. Randy abrió los ojos con una sensación de desconcierto. A su alrededor, la cueva parecía haber cambiado, aunque no podía precisar exactamente cómo. Todo parecía más sombrío, más opresivo. La figura que le había hablado ya no estaba, la cueva estaba vacía. El silencio reinaba, roto solo por el latido acelerado de su corazón. «¿Qué acaba de suceder?», pensó. Sabía que algo había cambiado, pero no estaba seguro de qué era. Miró a su alrededor, una vez más antes de salir de la cueva, sintiendo que el aire afuera era más denso, casi sofocante. El paisaje no había cambiado, pero Randy percibía una inquietante sensación de desajuste, como si algo estuviera fuera de lugar. Caminó de vuelta hacia su coche en silencio, con la mente en una espiral de pensamientos confusos. Había pedido un cambio, pero aún no sabía qué tipo de cambio se había desencadenado. El viaje de regreso a la ciudad fue igual de inquietante. Las luces, el tráfico, todo parecía como siempre, pero al mismo tiempo diferente, como si una capa invisible de extrañeza lo envolviera todo. Al llegar a su apartamento, Randy soltó su mochila en el suelo y se dejó caer en el sofá, tratando de procesar lo que había sucedido en la cueva. No podía dejar de pensar en la advertencia de la figura. El cambio no siempre es lo que uno espera. ¿Qué significaba realmente? El tiempo pasó rápidamente esa tarde, y Randy apenas se movió de su lugar. Finalmente, el sueño lo venció, y se quedó dormido en el sofá. Al día siguiente, cuando despertó, lo primero que notó fue el silencio. Un silencio absoluto, más allá del simple hecho de que era domingo y las calles estaban tranquilas. Se levantó lentamente y miró a su alrededor. El apartamento estaba como siempre, pero algo seguía estando mal. Fue entonces cuando se dio cuenta, el periquito no estaba gorjeando como de costumbre. Se acercó a la jaula temiendo lo peor. El pequeño pájaro estaba inmóvil, acurrucado en una esquina sin emitir ningún sonido. Randy abrió la puerta de la jaula y lo tocó suavemente, pero no obtuvo respuesta. El periquito estaba muerto. Sintió un nudo en el estómago mientras retrocedía. El pequeño compañero que había sido su única compañía real durante años ahora se había ido, y en su mente no pudo evitar relacionar lo sucedido con su deseo. ¿Era esto parte del cambio que había pedido? No podía ser una coincidencia, pero esto era solo el principio. Durante los días siguientes, Randy empezó a notar más cosas extrañas. En el trabajo, las conversaciones parecían fluir alrededor de él, pero de alguna manera, nadie realmente lo notaba. Era como si se hubiera vuelto invisible. Nadie le dirigía la palabra, ni siquiera para el más mínimo saludo. Incluso cuando intentaba hablar con alguien, las respuestas eran cortas y mecánicas, como si él ya no importara. ¿Es esto el cambio que pedí?, se preguntaba una y otra vez. Sentía que su vida estaba escapando de su control, deslizándose por una pendiente que no sabía cómo detener. Una mañana, cuando intentó encender su ordenador en el banco, no pudo acceder a su cuenta de usuario.
Al principio pensó que era un error técnico, pero cuando fue a hablar con su jefe, la expresión en su rostro le confirmó que algo estaba terriblemente mal. Randy le dijo a su jefe, evitando mirarlo directamente a los ojos: "Me temo que cometimos un error. Al parecer, tu puesto ha sido eliminado en la última reestructuración. No te hemos informado a tiempo. Lo siento mucho". Randy se quedó de pie, en shock. ¿Despedido? Ni siquiera había recibido un aviso. ¿Cómo era posible? ¿Despedido? ¿Sin previo aviso?, balbuceó Randy, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Su jefe asintió de manera incómoda, como si quisiera terminar con la conversación lo más rápido posible. Sí, lo siento mucho. Se nos pasó notificarte. Habrá una compensación, por supuesto, pero sí, tu último día fue la semana pasada. Randy no supo qué decir. Salió de la oficina como un fantasma, sin entender qué estaba ocurriendo. De nuevo, su mente se dirigió a ese momento en la cueva. El cambio lo había pedido, pero no de esta manera, no de una forma tan devastadora. El resto del día lo pasó vagando por la ciudad, sintiéndose cada vez más desconectado de la realidad. Parecía que todo lo que había considerado estable en su vida, su trabajo, su pequeño apartamento, incluso su periquito, se estaba desmoronando rápidamente. Y lo peor de todo era la sensación de que no podía hacer nada para detenerlo. Al caer la noche, Randy regresó a su apartamento, sintiéndose completamente derrotado. Se dejó caer en el sofá, la mente en blanco, sin saber qué hacer a continuación. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Todo por un simple deseo? Había querido un cambio, sí, pero nunca imaginó que perdería todo lo que tenía. Una idea oscura se apoderó de su mente. ¿Y si todo esto era parte de una broma cruel del destino? ¿Y si la figura en la cueva había jugado con él dándole exactamente lo contrario de lo que había querido? Randy cerró los ojos, sintiendo una desesperación profunda. No sabía cómo salir de esa espiral descendente. Todo había cambiado, pero no para mejor. Y ahora, más que nunca, deseaba volver atrás, deshacer ese momento en la cueva. Pero sabía que era imposible. Los días siguientes fueron un torbellino de incertidumbre y soledad. Randy apenas salía de su apartamento. Sin trabajo, sin su periquito y sin una red social que lo apoyara, su vida se sentía más vacía que nunca. Había pedido un cambio y ahora comprendía que había subestimado las consecuencias de ese deseo. El sonido del reloj en la pared se volvió una especie de metrónomo que marcaba el paso de los días, un recordatorio constante de que el tiempo avanzaba, pero él permanecía inmóvil, sin propósito, sin rumbo. El apartamento se sentía más pequeño, como si las paredes se cerraran lentamente a su alrededor. En su mente, una pregunta lo atormentaba sin cesar. ¿Qué había hecho mal? Una noche, mientras miraba las sombras en el techo, algo hizo clic en su mente. Recordó las palabras de la figura en la cueva. Un cambio puede venir de muchas formas, y no siempre es lo que uno espera. En ese momento, Randy se dio cuenta de que había cometido un grave error al interpretar su deseo. No era la vida lo que debía cambiar, era él mismo. Se levantó bruscamente del sofá. La cueva, la figura, el deseo. Todo había sido un catalizador, una especie de espejo que reflejaba sus propios miedos e inseguridades. Había estado pidiendo un cambio externo para arreglar una insatisfacción interna, pero ahora, con una claridad dolorosa, comprendía que su deseo había sido mal dirigido. El problema no era su trabajo, ni su vida rutinaria. El problema
era la forma en que él había elegido vivir. Con esta revelación, Randy sintió que algo dentro de él empezaba a cambiar. Aunque había perdido lo que consideraba su estabilidad, su empleo, sus pequeños placeres diarios, también había ganado algo, una nueva perspectiva. No podía seguir viviendo como antes. No podía seguir buscando significado en cosas externas. Tenía que reconstruirse desde adentro. La primera decisión que tomó fue salir de su apartamento. Aunque se sentía como un reflejo de su estado mental, sabía que no podía quedarse atrapado en ese espacio por más tiempo. Empacó lo básico y decidió irse a un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad. Necesitaba tiempo para pensar, para reevaluar lo que realmente quería en la vida. Y el bullicio de la ciudad solo lo empujaba más hacia la desesperación. En el nuevo entorno, las cosas parecían más simples. Alquilar una pequeña cabaña le permitió desconectarse de todo lo que antes había conocido. Lejos de los teléfonos, el tráfico y la rutina, Randy comenzó a pasar más tiempo consigo mismo. Se dio cuenta de que nunca había estado realmente solo con sus pensamientos. Siempre había algo que lo distraía, algo que lo apartaba de enfrentarse a sus propias dudas e inseguridades. Al principio, los días en la cabaña fueron duros. El silencio, que al principio había buscado, se volvió ensordecedor. Pero poco a poco, empezó a sentirse más en paz. Encontró consuelo en la naturaleza, en el simple acto de caminar por los campos cercanos. Comenzó a leer libros que nunca había tenido tiempo de abrir. Reflexionaba sobre su vida, sobre las decisiones que había tomado y lo que realmente quería a partir de ese momento. Un día, mientras caminaba cerca de un arroyo, Randy se detuvo y se sentó en la orilla. Observó el agua correr, tan constante y tranquila, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo diferente. No era felicidad ni tristeza, pero era una especie de aceptación. Aceptación de que la vida no siempre tenía respuestas claras, de que el cambio que había buscado no era algo que pudiera pedir a una entidad externa. Recordó la conversación en la cueva como si hubiera sido una lección que había tardado en comprender. La figura no le había ofrecido una solución. Le había dado una oportunidad de ver lo que realmente importaba. El deseo, aunque aparentemente lo había arruinado todo. Lo había obligado a enfrentarse a sí mismo, a sus vacíos internos. Y eso, en sí mismo, era el verdadero cambio. Dando vueltas a estos pensamientos, se quedó dormido. Estuvo toda la noche soñando con aquella extraña figura que le había dado un vuelco a su vida. Se despertó temprano, con una tremenda jaqueca, pero la mañana le deparaba una gran sorpresa. Sus oídos percibieron una voz que decía: «¡Randy! ¡Randy!». No lo podía creer. Su gran amigo Periquito estaba de nuevo con él. Una sensación de alegría incontenible y de alivio le inundó como nunca lo habría imaginado. La vida de Randy nunca volvió a ser la misma, pero tampoco lo fue él. Aceptó trabajos temporales en el pueblo, trabajos que antes habría considerado por debajo de su capacidad, pero que ahora le ofrecían algo mucho más valioso: tiempo para pensar y estar en paz consigo mismo. En lugar de buscar una vida llena de grandes logros o placeres inmediatos, Randy comenzó a enfocarse en pequeños actos de significado. Ayudar a un vecino a reparar una cerca, escuchar la historia de un anciano en el café local o simplemente disfrutar del silencio en su cabaña se convirtieron en fuentes de satisfacción. No necesitaba grandes cambios en su entorno, porque había encontrado un cambio más profundo dentro de sí mismo. La figura en la cueva había desaparecido de su mente, pero la lección seguía ahí. Randy comprendió que no podía escapar de sus problemas pidiendo un cambio externo. El verdadero desafío era aceptar su vida tal como era y encontrar la paz dentro de esa aceptación.
final había aprendido que la vida no se trataba de huir de la rutina o buscar respuestas en lugares oscuros. Se trataba de encontrar significado en el día a día, en lo pequeño, en lo aparentemente insignificante. Porque a veces, el cambio más poderoso no es aquel que altera el mundo que te rodea, sino aquel que transforma el mundo que llevas dentro.